A ver, jóvenes, buenas tardes. Creo que empezamos con la sesión de clase. Profesor, buenas tardes. Hoy vamos a desarrollar la sesión de clase número 11. Son 17 semanas de clase. Prácticamente nos quedan 6 semanas para terminar el curso, ¿no? El tema que vamos a tratar hoy día es de trazos geométricos básicos, ¿no? Esto capaz ya lo han visto en dibujo técnico, no sé, pero la mediatriz de un segmento. ¿Cómo trazamos la mediatriz de un segmento? ¿No? Por ejemplo, tenemos el segmento AB, y queremos trazar su mediatriz. La mediatriz va a dividir este segmento en dos partes iguales, ¿no? O se llama mediatriz, ¿no? Entonces, para trazar la mediatriz, con el compás, tomamos una medida un poco mayor que la mitad del segmento AB y hacemos centro con el compás en el punto A, trazamos un arco, luego hacemos centro en el punto B, trazamos el mismo arco y la intersección nos va a dar los puntos 1 y 2, ¿no? Unimos los puntos 1 y 2 y tenemos la mediatriz de ese segmento de recta AB, ¿no? Si quiero trazar una recta paralela tenemos acá una recta R, ¿no? Si quiere le damos una medida. Esa recta R tiene una longitud de 42 milímetros, ¿no? Quiero trazar su paralela. Entonces, para trazar la paralela a la recta, separadamente de a 42 milímetros, ¿no? Tengo esa recta R, le lanzo con un arco en el punto O de 42 milímetros, lanzo un arco y la perpendicular a ese segmento de recta nos va a dar este punto de intersección, ¿no? Entre la perpendicular y el arco de 42 milímetros. De igual manera, ahí tenemos el trazado con una escuadra a cartabón, lanzamos la paralela a la recta R, ¿no? Si tenemos un punto A en esa recta R, un punto A exterior, y quiero lanzar una paralela a esta recta R, trazamos un arco con centro en A y que corte a R en el punto 1, ¿no? Hago centro en el punto A, con el compás intersecto a la recta R en el punto 1. Con el mismo radio de ese arco, trazamos un arco haciendo centro en el punto 1 y con radio 1A, ¿no? Y obtengo el punto 2. Luego, con el radio 2A, trazamos un arco que va a intersectar a los arcos anteriormente trazados, en este caso del punto 1, y lo intersectamos en el punto 3. De igual manera hacemos con el punto 2A y obtengo la paralela, teniendo los puntos A y 3, por 2 puntos pasa una recta, trazo la recta y tengo la paralela a la recta R, ¿no? Entonces, esta es la manera de cómo poder trazar, una paralela a un segmento de recta haciendo uso
de la escuadra, del cartabón, y otra haciendo uso del compás, ¿no? Haciendo uso del compás. Si quiero lanzar también una perpendicular a un segmento de recta. Perpendicular son aquellos, ¿no? Rectas que al cortarse van a dividir en 4 cuadrantes, ¿no? Y la sumatoria de esos 4 cuadrantes es 360 grados, ¿no? Entonces, una recta perpendicular es aquella que tiene 90 grados, ¿no? 90 grados. Si quiero encontrar ahora la mediatriz de una recta, haciendo uso de las perpendiculares, tengo una recta R, tengo un punto A, y por ese punto A voy a trazar, haciendo centro en punto A, un arco. Ese arco va a intersectar al segmento de recta R en los puntos 1 y 2, ¿no? Luego hacemos centros en los puntos 1, en los puntos 1 y en el punto 2, e intersecto estos arcos en el punto 3. Uno, el punto A con el punto 3, y obtengo la mediatriz de ese segmento de recta 1, 2, ¿no? O también puede ser una recta perpendicular a este segmento de recta 1, 2, ¿no? ¿No? Entonces, la mediatriz generalmente, como hemos dicho, la mediatriz es la que divide el segmento de recta en dos segmentos, ¿no? O en dos partes iguales, ¿no? Entonces, al trazar la mediatriz también podemos trazar una perpendicular a ese segmento de recta. Se dice que es perpendicular porque forma un ángulo de 90 grados. ¿Ok? Si lo hacemos, seguimos trazando perpendiculares, tengo un punto A, aún con el compás, centro en A, y encuentro los puntos 1 y 2, así como lo hemos visto anteriormente, ¿no? Y luego haciendo centros en los puntos 1 y 2, intersecto estos arcos en los puntos 3 y 4, ¿no? Y obtengo la perpendicular a ese segmento de recta en el punto A, ¿no? Entonces ahí tenemos el trazado de la perpendicular, que también puede ser una mediatriz, ¿no? Ahora, si tenemos un segmento, por ejemplo, acá tengo un segmento AB, y ese segmento AB lo quiero dividir en partes iguales, entonces, esto lo puedo hacer mediante el uso del compás y aplicando el teorema de Tales, ¿no? Entonces, tengo un segmento de recta, trazo una línea auxiliar a AB, ¿no? A esa recta auxiliar, con dirección arbitraria, puede ser mayor o menor grado de inclinación, ¿me interesa? A esa recta auxiliar le vamos a hacer, o la vamos a dividir en tantas partes como queramos nosotros, ¿no? En este caso lo voy a dividir en 3 partes, 1, 2 y 3, ¿no? Una vez que he trazado o he dividido esta recta auxiliar en 3 partes, ¿no? ¿Para qué hago esta recta auxiliar? Para dividir esta recta AB en partes iguales también, ¿no? Entonces, unimos el último punto que he trazado de la división, en este caso es el punto 3, lo uno con el punto B, ¿no? Con el extremo del segmento de recta que quiero dividir. En este caso va a ser el punto B, ¿no? Y luego con una escuadra puedo lanzar su paralela a esta recta 3B. Tengo el 2, 2' y el 1, 1', ¿no? Entonces, al hacer estas paralelas, estoy dividiendo este segmento de recta AB también en 3 partes, ¿no? En 3 partes.
le divido tomando siempre como referencia una línea auxiliar. A esta línea auxiliar la divido en tantas partes como quiero dividir este segmento de recta AB. ¿No? Entonces, acá tenemos la división de la recta AB en 1, 2 y 3 partes. 3 partes iguales, ¿no? Y esto se ha hecho en función a una recta auxiliar a la cual le hacemos las divisiones en el número que nosotros querramos, ¿no? Ahora, otro trazo importante que es trazar la bisectriz de un ángulo alfa. La bisectriz nos va a dividir a este ángulo alfa en dos ángulos iguales. En este caso que va a ser alfa medio, ¿no? Alfa medio. Entonces, para trazar la bisectriz, hago centro en el vértice con el compás, lanzo un arco y voy a dividir a ese ángulo en los puntos A y B, ¿no? En los puntos A y B. Luego, con el compás, haciendo centro en A y haciendo centro en B, lanzo dos arcos que me van a intersectar en el punto C. Uno el vértice con el punto C. Al unir este segmento de recta BC, estoy dividiendo el ángulo en dos ángulos iguales, ¿no? A eso se conoce como la bisectriz, ¿no? Entonces, unimos B con C y obtenemos la bisectriz, ¿no? De este ángulo alfa, ¿no? En dos ángulos iguales, ¿no? Alfa medios, ¿no? En este caso. Si tengo dos segmentos de recta que van a formar un ángulo, pero no tengo el vértice, o sea, no sé dónde está el vértice, ¿no? Son dos rectas que forman un ángulo, pero no tengo el vértice. También puedo trazar su bisectriz de este ángulo, que forma la recta R y la recta S, ¿no? Acá está, con diferencia del caso anterior, en que en el caso anterior yo conocía el vértice. Acá no conozco dónde se encuentra el vértice. Y puedo encontrar su bisectriz, ¿no? Entonces, para encontrar la bisectriz, trazo un segmento de recta inclinado que corta a la recta R y a la recta S, ¿no? En dos puntos, ¿no? Entonces, esta línea auxiliar que ha dividido a ambas rectas en dos puntos determinados, acá tengo los dos puntos determinados. Luego, con esta trazamos las bisectrices de estos ángulos que ha formado esta recta auxiliar. En este caso tengo este ángulo de acá. Igualmente en la parte de la recta S también tengo un ángulo y tengo un ángulo, ¿no? Entonces trazamos las bisectrices de estos cuatro ángulos, ¿no? Que se cortarán en los puntos A y B. Uno los puntos A y B y obtengo la bisectriz de este ángulo que forman las rectas R y la recta S, ¿no? Tengo un ángulo recto al cual quiero dividirlo en tres partes iguales, ¿no? Trazamos un arco cualquiera, en este caso 2, 1 o 1, 2, ¿no? 1, 2 o 2, 1, 1, 2 o 2, 1, ¿no? Y cuyo centro está en el punto o en el vértice B, ¿no? Entonces, haciendo centro en 1, lanzo el arco 1B e intersecto en el punto 3. De igual manera, trazo el arco 2B, haciendo centro en 2, intersecto en el punto 4. Lanzo los rectas B3 y B4
Y he dividido este ángulo recto en tres partes o en tres ángulos iguales, ¿no? En tres ángulos iguales. ¿Ok? ¿Está entendible? Creo que estos casos los han visto en el dibujo técnico, ¿no? A ver, Sí, jóvenes, profesor, sí, entendí. ¿está bien, no? Sí, profesor. Ok. Profesor, se entiende. Ahora vamos al trazado de polígonos regulares. ¿Qué es un polígono? Es una porción del plano limitada por rectas que se pueden cortar de dos en dos, ¿no? En un polígono siempre podemos distinguir los lados, el vértice, los ángulos, el contorno, el perímetro y la diagonal, ¿no? Tengo la diagonal, tengo los lados, AB, DC, CB, AB, ¿no? Esto me forma un polígono. Polígono, si dice poli, es varios, ¿no? Entonces es una figura geométrica que tiene varios lados, ¿no? Entonces, si esa figura geométrica tiene tres lados, se conoce como triángulo, ¿no? Si tiene cuatro lados, es un cuadrilátero. Si tiene cinco lados, un pentágono. Si tiene seis lados, un hexágono. Y así, ¿no? Si siete lados, un hectágono. Ocho lados, un octógono, ¿no? Si tiene nueve lados, es un enágono. Si tiene 10, es un decágono, ¿no? Entonces, esa es la clasificación de los polígonos regulares. Lo mismo en los triángulos. Siempre distinguimos en un triángulo los vértices. En este caso tenemos el vértice C, el vértice B y el vértice A, ¿no? Cuadrilátero, cuatro lados, ¿no? Lo mismo podemos distinguir lo que son trapecios y lo que son trapezoides, ¿no? Polígonos regulares es aquel que tiene todos sus lados iguales, ¿no? La medida de sus lados son iguales, ¿no? Y los ángulos también son iguales, ¿no? Por eso se conoce como polígonos regulares. Ahora, un polígono regular puede estar inscrito en una circunferencia como puede estar circunscrito en una circunferencia. Entonces, construcción de un pentágono. Tengo la circunferencia, ¿no? Tengo el radio de la circunferencia, en este caso el radio puede ser OA o O1, ¿no? Entonces, lo que hago, a este segmento de recta OA, O1, ¿no? O1, le trazo la mediatriz. Tras su mediatriz, esta mediatriz va a dividir a este segmento de recta O1 en dos partes iguales, ¿no? Entonces, una vez que tengo la mediatriz, haciendo centro en uno, trazo un arco, ¿no? Y obtengo la recta, que es la mediatriz, que es paralela a esta OA, ¿no? Ahora, queremos construir el pentágono. Hago centro en M, en el punto M, donde pasa la mediatriz, y tengo la medida MA, ¿no? Ese MA trazo un arco que va a intersectar al punto A y en el punto P. Y hago o trazo la recta PA y obtengo el lado del pentágono, ¿no? El lado del pentágono. Una vez que tengo este lado del pentágono, lo que hago es trasladarlo a lo largo de toda la circunferencia, ¿no? Entonces, haciendo centro en A, trazo este lado L5 y me va a dar el punto B, ¿no? Que pasa por P, intersecta la circunferencia en el punto B. De igual manera, trazo en el otro cuadrante, o trazo el arco, ¿no? AP, y me va a intersectar en el punto E.
Ya tengo el punto B, tengo el punto E. Luego hago centro en el punto B y trazo esta longitud L5 en la circunferencia y me va a dar el punto C. Lo mismo hago centro en el punto B, trazo esta medida L5, que es el lado del polígono, en este caso es un pentágono, e intersecto el punto en el punto B. ¿No? 1, A con B, A con E con D, C con D y B con C. Y tengo el pentágono, ¿no? Que es un polígono de 5 lados. 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? ¿Ok? ¿Está sencillo? Sí, profesor. ¿Está entendible, no? Ok, entonces pentágono. Ya tenemos cómo se construye un pentágono. Si quiero construir un decágono, ¿no? Entonces, como ya he hecho el procedimiento de cómo construir el pentágono, entonces voy a trazar medidas para encontrar el decágono, que son un polígono de 10 lados, ¿no? Entonces, acá hago la prolongación, por ejemplo, de la recta del punto H, me va a intersectar a los cuadrantes, ¿no? Me obtengo el punto H. De igual manera, voy a encontrar los puntos, ¿no? Trazando los diámetros que intersecten a la circunferencia y que pasan por el centro O, ¿no? Yo tengo los puntos de E, F, G, H, I, J, ¿no? Y este punto B y G, ¿no? Entonces, yo tengo el decágono, ¿no? Es un polígono de 10 lados. ¿Ok? Entonces, esa es la forma de construir un decágono, ¿no? Teniendo una circunferencia y haciendo uso del compás nada más. ¿Ok? Si quiero construir un hexágono, ¿no? Un hexágono regular, tengo el radio de la circunferencia, ¿no? OA. Entonces, tomo mi compás y hago centro tanto en el punto D y voy a tener los puntos C y E, ¿no? Es el mismo radio de la circunferencia, pero voy a hacer centro en los extremos que cortan los cuadrantes, ¿no? Que cortan los cuadrantes. De igual manera, en la parte superior, y tengo el punto B, F, ¿no? Uno de los puntos yo obtengo, en este caso, el hexágono regular, ¿no? Un hexágono regular es aquel que tiene 6 lados iguales, ¿no? Tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Todo se trabaja con el mismo radio de la circunferencia, ¿no? Si quiero construir un hectágono es un polígono de 7 lados, ¿no? Entonces, igual que en el pentágono, uno de los cuadrantes divido a este cuadrante y este radio O1, trazo la mediatriz, y tengo los puntos, en este caso, de la mediatriz que intersecta a la circunferencia, ¿no? Entonces, esta distancia de la intersección en la circunferencia es el lado que va a medir, esta es la medida del lado del hectágono, ¿no? Del hectágono. Esa medida la traslado a la circunferencia, este L7, hago centro en A y encuentro el punto B, ¿no? Hago centro en A y yo tengo el punto G. De igual manera, hago centro en B, yo tengo el punto C
Siempre con esta medida L7, ¿no? L7 se ha obtenido de la distancia que tiene al intersectar la mediatriz con la circunferencia y el cuadrante, ¿no? Entonces, de igual manera, trazo el punto F. ¿Ok? Entonces, una vez que ya tengo todos los puntos encontrados en las intersecciones, ¿ok? Si estamos, Sí, profesor. Profesor, se ve, ¿no? Entonces, una vez que ya tengo los puntos, uno, con los segmentos de recta, yo tengo los 7 lados del octágono, ¿no? De igual manera, un octógono que es de 8 lados, ¿no? Trazo los diámetros que pasan por el centro y divido a los cuadrantes, ¿no? Mediante una bisectriz. Esa bisectriz va a cortar en el punto B, en el punto H, en el punto F, en el punto D, ¿no? Uno de los puntos y obtengo el octágono, ¿no? Bastante sencillo. Acá lo que he encontrado es la bisectriz de cada uno de los ángulos de 90 grados, ¿no? Un método para dividir o para encontrar un polígono de las partes que uno quiera, ¿no? Hay un método. Este método consiste, por ejemplo, tengo el radio, tengo, ¿no? El punto O, el punto A, que son los radios de la circunferencia, ¿no? En este caso tomo los diámetros A, N, hago centro en A, trazo un arco, hago centro en N, trazo el otro arco y yo tengo el punto P, ¿no? Una vez que tengo el punto P, entonces este diámetro de la circunferencia, AN, lo voy a dividir en partes de lados que quiera yo del polígono. En este caso lo voy a dividir con una recta auxiliar en 11 partes, ¿no? Puedo hacer la recta auxiliar y puedo decir que tomo 1 centímetro, ese es 1, 2 centímetros, 2, ¿no? Hasta 11 centímetros, ¿no? O si puedo decir medio centímetro es 1, medio centímetro es, ¿no? 1 centímetro es 2, centímetro y medio es 3, ¿no? De acuerdo a cómo tú tomes tu escala, ¿no? En este caso, este diámetro de la circunferencia lo voy a dividir en 11 partes iguales, que es el número de lados que tiene el polígono, ¿no? Una vez que ya tengo, en base a la división de la recta auxiliar en partes que quiero del polígono, eso lo lanzo al diámetro de la circunferencia y lo divido en las partes que estoy buscando, ¿no? Entonces, voy a tomar como centro en P, lanzo la recta, en este caso, P2, y me va a interceptar, prolongo, me va a interceptar en el punto B, ¿no? Entonces acá P4 me va a interceptar a la recta en el punto C, ¿no? Y así sucesivamente, de acuerdo al número de lados que quiero del polígono, ¿no? Entonces, este punto lo traslado igualito al otro lado y encuentro el resto de puntos, ¿no? K, J, I, H, G, ¿no? Uno de los puntos de intersección y obtengo el número de lados del polígono que quiero construir. En este caso, le divido en 11 partes y he obtenido un polígono de 11 lados, ¿no? Si quiero de 12, este diámetro lo divido en 12 partes iguales. Si quiero de 13, este diámetro lo divido en 13 partes iguales, ¿no? Y para eso uso siempre de una recta auxiliar, que es la que me va a hacer la división del diámetro en las partes, o en la n partes que yo quiera del polígono, ¿no? Este es un método
general, ¿no? ¿Ok? ¿Está entendible, creo? Sí, profesor. ¿Se entiende? De todas maneras, ahí les, en la aula virtual, ahí por WhatsApp, ahí está la información de la construcción de los polígonos, ¿no? Y cualquier duda, cualquier consulta, están para realizarla, ¿no? Entonces, la práctica calificada para desarrollar este tema vamos a entonces está acá. ¿Ok? ¿Se ve la práctica? Sí, profesor. Sí, profesor, se lo... Ahí está. La práctica consiste en desarrollar los casos que estoy poniendo ahí. En este caso, cómo trazar una perpendicular. Ahí está la muestra. Ustedes a la derecha, que está en blanco, trazan su perpendicular. ¿Ok? ¿Cómo trazar una paralela? A la derecha, lo dibujan. ¿Cómo trazar una paralela? ¿Cómo dividir un segmento en partes iguales? A la derecha, que está en blanco, desarrollan, ¿no? La división de la recta en partes iguales. ¿Cómo desarrollo la bisectriz? Igualito, el caso de la bisectriz. Bisectriz de un ángulo que se conoce el vértice, ¿no? Y la perpendicular a un segmento de recta, ¿no? En eso consiste la práctica, ¿no? Cómo trazo una mediatriz a este segmento de recta B, ¿no? Y en construcción de polígonos también igualito, un hexágono tienen a la derecha para que construyan, haciendo uso del compás, el hexágono, ¿no? Un octágono, un pentágono, y aplicando este caso general de la división del diámetro de la circunferencia en el número de partes. En este caso van a construir un hectágono, ¿no? En eso consiste la práctica de esta sesión de clase, ¿no? ¿Alguna pregunta? No, ninguna, profesor. ¿Se entiende? ¿Está entendible? Ok. Más que ha sido un repaso para poder entrar al desarrollo de una pirámide, de un cono. Entonces siempre se necesita saber cómo se traza una perpendicular, cómo se divide una recta, ¿no? Entonces esta ha sido una manera de refrescar ese conocimiento. En la próxima clase vamos a hacer el desarrollo de un cono, de un cilindro, de una pirámide. Entonces necesita tener en claro estos conceptos. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? No, ninguna, profe. Ok. Entonces, sus prácticas, por favor, pónganse al día. Hay compañeros que sí han enviado sus prácticas, porque me están pidiendo notas. Tengo que colocar notas en el registro, porque nos van a supervisar. Entonces necesito que se pongan al día en sus prácticas, ¿no? En cada uno de los trabajos que se les dejan en cada sesión de clase. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Profesor, ¿y hasta cuándo tenemos plazo para presentar los objetivos? Si se puede, hasta esta semana. ¿Ok? Porque miren, ya estamos en la semana 11 ya. Entonces, nosotros nos supervisan, tanto el instituto como el ministerio, ¿no? Entonces, hasta que me piden notas,
tengo notas de compañeros de ustedes que sí presentan sus trabajos, pero hay un número que todavía falta que se pongan al día, ¿no? Hay unos que han presentado 1, 2, 3 prácticas. Faltan el resto de prácticas. Como yo le dije, la nota del curso sale de la sumatoria de las prácticas, ¿no? O de los cuestionarios que yo dejo. Todos tienen una nota y eso se promedia.